Pablo Sanguinetti, profesor de la Universidad Torcuato Di Itela de Buenos Aires, pero también jefe de estudios económicos de la CAF, de la Corporación Andina de Fomento, este banco de desarrollo. Muchas gracias por estar con nosotros, primero que nada. Muchas gracias, Alberto. Un placer. Hay un tema que me gusta, hay un tema que la CAF está siguiendo mucho, tú con la CAF lo estás siguiendo, y es un tema fundamental en América Latina. Hemos estado hablando en esta serie de entrevistas de todos los retos que tiene América Latina, que son muchos por supuesto, pero se albergan en tres vertientes muy importantes. Hemos hablado ya de educación, hemos hablado ya de mercado laboral, y ahora la tercera pata de esta ecuación, que es la productividad. Yo creo que, vámonos, tú que eres profesor, vámonos por lo básico. ¿A qué le llamamos productividad y por qué es importante? Mira, digamos, la teoría del crecimiento económico, acá me hago el profesor, dice que una economía crece porque acumula más factores de producción, capital físico, capital humano, ¿sí? Mano de obra, por supuesto. Que eso hace crecer el producto, pero también cómo se usa ese capital físico, cómo se usa el capital humano, es importante. Entonces lo que puede pasar es que la economía crezca, no solo porque acumula más capital, invierte más, educa más a la gente, sino que esos mismos factores, esas máquinas, esas personas, se combinan de una forma mejor, porque hay una mejor tecnología, porque hay un manager de una empresa que sabe manejar mejor a sus empleados, porque hay descubrimientos tecnológicos, porque quizá hay una infraestructura física que hace que esos capitales y esa producción pueda llegar a nuevos mercados, y entonces que la producción crezca, a pesar de que vos no estás usando más capital humano o más capital físico. Entonces, lo que le llamamos productividad es cuánto rinde en términos de producción una cantidad de recursos que se usan para producir bienes. ¿Y por qué es importante? ¿Y por qué es importante? Porque los factores crecen, por supuesto, se invierte físicamente, se educa a la población. Pero lo que se ha demostrado, por ejemplo, en muchos países en largo plazo, es que el factor de crecimiento de productividad, en el sentido de que mejoras tecnológicas, mejoras en las prácticas de management, en las empresas, etc., eso es un elemento muy importante de crecimiento de largo plazo de la economía. Entonces, Estados Unidos, por ejemplo, en los últimos 100 años, en realidad, aparte de lo que explica su crecimiento así y su desarrollo, no es tanto que invirtió mucho o que educó tanto, eso lo hizo, pero sí que aumentó la eficiencia con que usó esos recursos. Ya. Ahora, la productividad es responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad de un gobierno por medio de la política económica? ¿Cuál es la responsabilidad de las empresas? Claro. Entonces, lo que le llamamos esta idea de que una cantidad de recursos produzca más bienes, detrás de eso hay muchas decisiones y muchos responsables. Por un lado, las empresas, que a través de inventar nuevos productos, de generar nuevas tecnologías, hagan que por ejemplo, todo el desarrollo de la computación, de las redes, de Internet, etcétera, hace que las mismas personas puedan hacer más actividades a la vez, puedan rendir más. Entonces, hay mucho que tiene que ver con la innovación, que lo hace el sector privado. Pero después los gobiernos también tienen responsabilidad, porque no solamente la tecnología ayuda a producir más, y digamos, un productor agrícola, por ejemplo, tiene que trasladar su producción a un puerto para exportar y resulta que hay un camino que está deteriorado y que en lugar de tardar 3 horas tarda 8 horas, te imaginas que en términos de lo que él recibe neto de costo, esa producción va a ser mucho menor. Entonces, la infraestructura, por ejemplo, que en muchos casos es un bien público que se produce, es importante. Pero también los gobiernos pueden fomentar la innovación tecnología. La creación de nuevos conocimientos a veces está sujeto a problemas de lo que llamamos externalidades. O sea, si hay muchas posibilidades que esos nuevos inventos se copien, quizás los incentivos privados a producir nuevas tecnologías sean menores. Entonces, también hay la idea de que los gobiernos pueden fomentar la innovación. Entonces digo, hay una corresponsabilidad de políticas públicas y acción privada en esto de mejorar la productividad. ¿Cuál es la relación y cuál es la diferencia entre productividad y competitividad? Mira, yo creo que digamos, en el fondo temas de competitividad es productividad. A los economistas nos gusta más la palabra productividad, no tanto competitividad. La competitividad suena algo así como que para que yo sea competitivo te toca ganar a vos. Entonces como que yo soy más competitivo haciéndote que vos seas menos competitivo. O sea, una especie de carrera donde algunos ganan y otros pierden. Los economistas nos gusta, sobre todo académicos, nos gusta pensar en productividad, donde todos ganan. O sea, ¿me entiendes? Entonces, La pregunta me saltó porque cuando, por ejemplo, cuando yo veo estas noticias de
inversión extranjera directa fluyendo en cantidades récord a América Latina. Sí. O en el caso de que México está recibiendo, muchas empresas están prefiriendo ahora invertir en México que en China. ¿Significa esto que América Latina es cada vez más productiva? ¿Significa Sí. que México es cada vez más productivo? Definitivamente, o sea, uno de los canales, digamos, de innovación a los cuales los países en desarrollo pueden ganar en tecnología es la inversión externa directa, o sea, países más avanzados, en donde se producen, donde están en la frontera, ¿no?, en la productividad, invierten en países en desarrollo, aprovechando parte de sus recursos naturales, pensando también que son países que quizá los costos de instalarse son más baratos, los factores fijos, la tierra, etcétera. Entonces, eso trae tecnología, trae capacidades, trae capacitación, etcétera. Entonces, por supuesto, entonces México está ganando en productividad y en competitividad, pero a veces la idea de que uno puede ganar en competitividad porque le baja un impuesto, es cierto, si es un impuesto distorsivo, pero nada, ese impuesto financia gasto público. Entonces, no siempre para la economía agregada, que bajar un impuesto, si ese impuesto financia educación, puede ser una ganancia de productividad agregada. Es más competitivo una firma, pero digamos, puede ser que para la economía en su conjunto no sea la mejor decisión. Entonces, competitividad a veces se entiende como un concepto más privado, de ganancia privada. Yo diría que el concepto de productividad tiene un concepto, incorpora ganancias privadas y sociales, que es lo que al final importa. Pero hay relación, esta es pregunta, ¿hay relación proporcional entre inversión extranjera directa y productividad? Y te digo de dónde viene mi pregunta, porque se sabe, todos los libros lo dicen, que Latinoamérica en general es tremendamente improductiva, sobre todo en comparación con Asia, por ejemplo, o los países del sudeste asiático. Pero sin embargo, la inversión extranjera directa sigue cayendo a raudales sobre América Latina. Esta es una muy buena pregunta, porque de hecho, ya tenemos varios años y quizás un par de décadas de fuerte inversión externa directa y eso ha creado en algunos países sectores muy modernos. En México, por ejemplo, la industria automotriz de primer nivel mundial. Pero aún así, como bien vos decís, los niveles de productividad o de crecimiento de la productividad de América Latina todavía son bajos relativamente a Asia. Y eso es una de las razones por qué la región, como un todo, no ha convergido, digamos, no ha reducido su brecha con los países desarrollados. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y por qué? A la vez tenemos aumentos de inversión externa directa, algunos sectores crecen, pero eso no está terminando reflejándose a nivel agregado de las economías. Y eso es cierto, ¿por qué? Porque lo que puede pasar es que muchas de nuestras economías tienen sectores modernos, de vuelta, industria automotriz en México, qué sé yo, también en Argentina el sector agropecuario que ha recibido mucha inversión externa. Aviones en Brasil. Etcétera. Pero para que eso tenga un efecto agregado, tienen que tener un impacto sobre el empleo, ¿no?, y sobre una parte importante de la población. Entonces, no siempre los efectos de derrame de la inversión externa directa son lo suficientes como abarcar más sectores y más sectores de la economía. Entonces, lo que puede pasar es que hay sectores que de vuelta se modernizan y convergen a nivel internacional, pero todavía el resto de la economía, donde tenemos 40% de la mano de obra en el sector informal o de microemprendimientos de muy baja productividad, eso no se mueve, la aguja ahí no se mueve por las inversiones, por ejemplo, en automotrices. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, muchas veces, las diferencias de productividad entre países en promedio de América Latina y países desarrollados son de la misma magnitud de las diferencias de productividad al interior de las economías latinoamericanas. Entonces, la diferencia de productividad de un trabajador en la industria automotriz digamos, en México respecto a uno de Estados Unidos es chiquita, quizás ya se convergió, ¿no? Son igual de productivos. Son igual de productivos. Pero la diferencia de la productividad de ese trabajador en la industria, automotriz en México, comparado con un señor que hace, no sé, como se llama, tortillas en una esquina en una ciudad de México, es de una magnitud tan sideral como el promedio de ingreso entre Estados Unidos y México, ¿me entiendes? Entonces, a veces para entender por qué no terminamos de catch up con el mundo desarrollado, tenemos que entender por qué al interior de las economías de América Latina no terminamos de cerrar esas brechas de productividad en distintos sectores de la economía. Hablaste en plural, tenemos que entender. Yo creo que tú ya lo entendiste. No. O sea, justamente nosotros estamos en una... Bueno, pero ¿cuáles son? O sea, yo creo que se sabe. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son? Bueno, uno dice, bueno, pero ¿por qué este señor que hace tortillas en una esquina en una ciudad de México no va y se emplea en la industria automotriz, donde va a ganar 10 veces más? Bueno,
Ahí hay muchas cosas y uno tiene que ir, hay toda una agenda de investigación que desde CAF estamos apoyando, pero por supuesto hay muchas universidades y muchos colegas economistas de investigación que están trabajando en eso, en donde las cosas son, la primera respuesta es, qué sé yo, en la industria, los impuestos al trabajo. Entonces, el problema de por qué no la industria automotriz mexicana no emplea a esa otra persona es porque los impuestos al trabajo son tan altos que esto impide que la industria automotriz en México expanda su demanda de trabajo. O sea, flexibilidad en el mercado laboral. Sí. Okay. Esa es una primera respuesta. Y siendo un poquito provocativo, te voy a tratar de decir que eso no es el fondo de la cuestión. O sea, algo de eso hay, en el margen algo de eso hay. Necesario, más no suficiente. Más no suficiente. A nivel de productividad intrínseca de esa persona que está vendiendo tortillas en la calle versus el señor que llegó después de un tiempo a transitar en un empleo formal de alta productividad es gigantesco. Gigantesco no solamente en niveles de educación que pueden tener esas dos personas, sino la calidad de la educación que reciben, el tipo de hogar donde viven, el funcionamiento de sus redes sociales, la percepción del individuo sobre su futuro y la de sus hijos. Y hay un montón de barreras que son más allá de las formales que impiden esa transición. Pero fíjate, dime una cosa, porque el que está instalando en una planta de automotriz en México totalmente automatizada, la persona o el trabajador que está instalando los parabrisas, la puerta, el volante de ese automóvil, usando robots y computadoras, en su nivel académico o sus credenciales académicas son las mismas que el que está operando la máquina de tortillas. Es decir, ambos tienen hasta la secundaria, no creo que ni siquiera preparatoria. Es decir, el que está instalando las puertas lo que tiene es una capacitación hecha cuando lo contrataron por parte de la... Claramente... O sea, no es un ingeniero, es lo que te quiero decir. No, está muy bien. O sea, por eso estoy diciendo, aún en educativo, no es que uno sea un ingeniero y el otro no tiene primaria completa. No, Exacto. Los dos pueden tener secundaria, uno secundaria completa, otro secundaria completa. Pero esta persona ha tenido un proceso de entrenamiento, un proceso de aprendizaje de rutinas, que lo hace un trabajador mucho más, digamos, en las entrevistas, mucho más confiable. Es una persona que va a cumplir con su tema. Porque pudieron ser incluso compañeros de primaria, el de la tortilla y el de... pero digamos, este otro, digamos, el papá ya tenía la fábrica de tortillas, el padre le dijo, mira, hijo, no, ¿qué vas a trabajar por un trabajo formal que en tu primer trabajo formal en realidad puede darte muy bajos salarios? Puede ser muy bajo el salario allí. En realidad, tú haciendo tortillas, en realidad estás un poquito para ahí y sos tu propio jefe, no tenés que lidiar con... Y entonces, esa primera decisión ocupacional que te lleva a un track distinto entre trabajador autoempleado versus trabajador formal, sin poder saber, mirá, pero no es que es el empleo formal el primero que te ofrece el salario, que es bajo realmente, es el único que vas a tener. Hay todo un aprendizaje on the job learning que hay que dar para después terminar en esa fábrica de automatizada. Bueno, esas cosas, dependiendo de tu medio, de tus redes de contacto, cómo te educaron tu familia, pueden determinar, digamos, visiones muy distintas. Nosotros estamos haciendo trabajo experimental, justamente en Córdoba, por ejemplo, entrevistando a chicos que están en la edad de tomar una decisión ocupacional y de estudio, con 18 años, ¿no? Están saliendo de la secundaria, en donde les damos información, no solamente de si estudian o no estudian, cuántos serían los ingresos relativos, sino qué ocupación tendrían, si autoempleado, como asalariado o como empresarios, y eso combinado con el nivel educativo. Y, por ejemplo, hay muchos chicos que sus padres son autoempleados, etcétera, que cuando uno les dice que uno, aún con negocios y estudiando, pueden ganar mucho más que estudiando y siendo empleados, y esa información no la tenían. Y entonces hacemos un pequeño experimento donde a algunos le damos información, otros no se la damos, y después le preguntamos qué tipo de profesión ellos se ven cuando tengan 30 años, y muchos deciden, bueno, sí, me gustaría ser empresario digamos, de una empresa mediana y estudiar. O sea, lo que quiero decir con esto es que a veces hay problemas hasta culturales de con quién interactúas para tomar decisiones ocupacionales, que a la larga pueden tener impactos muy relevantes y que quizá la escuela, si está aislada y si está muy, como se dice, segregada, no está dando esa correcta información y se toman decisiones ocupacionales erradas. Ya, entonces, y para terminar y para concretar, ¿qué es lo que debería de estar haciendo al respecto una política económica de un gobierno? Bueno,
Digamos. Entonces, el problema de la productividad agregada de las economías, hay que trabajar no solamente en tener sectores líderes, ¿no? Automotriz, hay que tratar de integrar al resto de la mano de obra, autoempleada, en microemprendimientos, que tengan esas alternativas los que sean más talentosos, crear esas empresas medianas que provean. Y aquellos que no tienen talento empresarial, de poder ser empleables por esas nuevas. Entonces, en América Latina hoy lo que tenemos es un problema donde quizás no se están creando las empresas que generan los salarios, los empleos asalariados de alto, bien pagos, y entonces hay mucha gente que ve el autoempleo como una alternativa muy viable. El problema del autoempleo es que genera no solamente baja productividad hoy, sino baja productividad mañana, porque se aprende muy poco ahí. Y entonces eso estanca mucho. Entonces cuando este empresario talentoso quiere tener una empresa grande y resulta que va a buscar trabajadores, no los encuentra. Entonces esto está afectando no solamente al autoempleado, aún el individuo que es talentoso y que tiene aún crédito, no encuentra la mano de obra para desarrollarse. Y entonces estamos en una especie de equilibrio donde no se crean las empresas, porque no se crean las empresas, hay mucho empleo, autoempleo, pero como hay mucho autoempleo, no se crean las empresas y estamos en una situación que es difícil vencerla. ¿Y cómo se vence? ¿Qué tipo de política? Bueno, entonces, aquí lo que son temas uno dice, bueno, lo que tenemos que primero es darle información a la gente para que tome decisiones ocupacionales la más correctas posibles. Segundo, que las instituciones educativas generen diversidad, que generen integración. O sea, lo peor es cuando mucha de esta gente no sabe que un individuo educado y con ciertas redes puede tener muchas más oportunidades. Entonces, y hay mucho cultural, la gente ¿no? reduce la autoestima. Entonces, los colegios, la educación tiene que ser no solamente en el sentido de dar conocimiento, tiene que crear redes, tiene que generar variedad, tiene que generar conexiones. Y a veces con la segregación eso no ocurre. O sea, no es solamente tener colegios buenos para pobres, no. Esos individuos tenemos que conectarlos con el resto de la sociedad. Entonces, eso tiene que ver con el tema educativo, que es importante. Por supuesto, a los talentosos, los que pueden tener talento empresarial, hay temas desde que la riqueza no sea un impedimento para formar una empresa, porque si no hay crédito, los que tienen riqueza van a poner una empresa. Entonces, hay mucha gente que tiene riqueza, pero que no es tan talentosa. Entonces, bueno, ahí están los mercados de crédito, ¿no? Entonces, fomentar políticas de acceso a capital, fomentar temas de venture capital, todo este tipo de cosas son importantes. Después, training. Hay mucho potencial. O sea, el talento empresarial no es que es algo que se nace o no se nace. Hay también mucho de entrenamiento para eso. Y entonces ahí crear redes, generar, ¿cómo se llama? Capacidades, porque mucha gente se pone a hacer negocios sin saber si realmente es tan hábil para eso. Entonces, muchos de estos programas de entrenamiento ayudan no solamente al que es bueno darle nuevos instrumentos, sino que al que es malo, darse cuenta que es malo, y entonces decir, ok, para mí mejor es un empleo asalariado, ¿me entiendes? Entonces estas cosas de training son muy importantes. Por supuesto que está lo tradicional, que es abrir mercados para que las empresas crezcan en términos de más allá de su mercado externo, y eso los países lo están haciendo. Yo creo que ahí estamos avanzando. Yo creo que esta agenda más micro, que tiene que ver desde la educación, del training, a los emprendedores descubrirlos, digamos, a los Messi del emprendimiento descubrirlos, son cosas que también creo que quizá a veces no se enfatizan suficientemente. Pablo Sanguinetti, profesor de la Universidad de Torcuato de Italia y jefe de investigaciones económicas de la Corporación Andina de Fomento, el CAF. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Alberto.